la región abdominopelviana. Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a empezar, como siempre, hablando hoy de la región glútea, de la región pélvica, región glútea, del muslo. Vamos a seguir luego con rodilla y pierna, garganta del pie y por último el pie. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo es comprender las estructuras óseas de la pelvis y su formación. Vamos a analizar las divisiones musculares y su función con respecto a los movimientos de la cadera, tema muy interesante. Relacionar la anatomía y sus funciones biomecánicas y comprender la vascularización e inervación de esta región, que la vascularización e inervación de esta región realmente es muy compleja, pero la vamos a ver de una forma muy sencilla. Vamos a empezar a hablar de la cintura pelviana ósea, vamos a hablar de los coxales, estos dos huesos planos que se van a unir tanto por su cara posterior como por su región anterior, en la articulación con el sacro y su articulación mediante una sínfisis que se denomina sínfisis del pubis. Estos huesos coxales en su embriología va a estar formado por el ilion, el pubis y el isquio. Van a ser tres estructuras óseas que van a formar un solo hueso llamado coxal. En esta imagen vamos a ver que va a haber dos caras, cuatro lados y cuatro ángulos. Este es el coxal derecho, su cara externa. ¿Y cómo se estudia este hueso? Primero vamos a estudiar la cara externa y luego la cara interna. Esta cara va a estar en contacto, por ejemplo, con un músculo que se llama ilíaco y va a estar en contacto con la región y el contenido visceral de la pelvis. Entonces, es muy importante entenderlo. En esta cara externa vamos a observar esta fosa, ¿sí? Esta fosa se llama fosa coxal externa. Vamos a ver esta línea semicircular. Este accidente óseo está dado por la inserción de un músculo, que es el músculo glúteo medio, y vamos a observar que va a tener una cresta. Esta cresta se denomina cresta ilíaca. Este reborde óseo que ustedes observan acá se denomina o forma parte de lo que es el labio externo de la cresta ilíaca. Hacia adelante, la cresta ilíaca termina en la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura superior y espina ilíaca anteroinferior. Luego se observa la línea innominada y la espina del pubis. Este es el pubis, la espina del pubis y viene la sínfisis pubiana. A partir de acá vamos a ver que comienza la otra parte del coxal, que es este agujero que está marcado por este hueso, ¿sí? Que se llama isquio. El isquio tiene una rama ascendente y tiene una rama transversa, y el agujero que ustedes observan se denomina agujero obturador. Este agujero, este orificio, este foramen obturador, en el ser vivo está tapizado o obstruido por una membrana que se llama membrana obturatriz. Hacia atrás voy a ver esta escotadura que se llama escotadura ciática menor. Esta es la espina ciática y luego viene la escotadura ciática mayor. En el medio de todas estas estructuras del isquio y del ilio vamos a tener la cavidad contiloidea. Acá, chicos, se va a articular la cabeza del fémur. Este reborde óseo que veo acá se llama cara semilunar de la cavidad cotiloidea. Y en el fondo vamos a tener la inserción de un ligamento intraarticular y extrasinovial, como lo es el ligamento redondo. Continuando con la escotadura asiática mayor, vamos a tener la espina ilíaca póstero inferior y póstero superior. Entonces, fíjense, está bueno, o esta es mi forma de describir este hueso tan complejo, ¿no? Esta es mi forma de describirlo porque empiezo
desde la cresta ilíaca. Lo mismo hago con la cara interna, comienzo desde la cresta ilíaca, observando el labio interno de la cresta ilíaca, la fosa ilíaca interna, y luego continúo con la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura ilíaca o espina ilíaca anteroinferior, la línea arqueada o línea inominada, la espina del pubis, la sínfisis del pubis y lo mismo, la tuberosidad isquiática, que se continúa con la escotadura ciática menor, espina ciática y escotadura ciática mayor. Y obviamente esta región es de la articulación sacroilíaca, ¿no? Sacroilíaca. En el medio estamos viendo por dentro el orificio obturador, en donde estaría ahí su membrana obturatriz. Acá podemos observar tranquilamente el límite de los huesos que forman el coxada, ¿sí? Acá podemos ver el pubis, acá podemos ver el isquio, el pubis y el isquio se unen dentro de la cavidad cotidiana para formar juntos, o sea, los tres huesos, el ilíaco, el isquio y el pubis, se unen dentro de la cavidad cotiloidea. ¿Sí? Observen acá la imagen de unión de estos tres huesos. Acá vemos de cerca lo que es la cavidad cotiloidea que presenta esta media luna cotiloidea o ceja cotiloidea, o también llamada cara semilunar. Esto, chicos, en el ser vivo está tapizado, ¿sí? Y es acá, o sea, está tapizado por un tejido cartilaginoso, y es en esta región en donde la cabeza del fémur va a rodar en cada movimiento de la articulación coxofemoral. Esta imagen, vemos la línea, la tríada de inserción de los tres huesos, ¿no? Esta es la rama del pubis, el isquio y el ilio, ¿no? Donde tenemos el cuerpo del ilio, el ala del ilio y la cresta ilíaca. Entonces, los tres huesos se unen en su cara externa dentro de lo que se denomina cavidad cotiloidea rodeada por el acetábulo, ¿no? Este borde se denomina acetábulo. Otro hueso importante que va a formar parte de esta cadera va a ser el fémur. El fémur es un hueso largo que tiene una epífisis superior, una epífisis inferior, y que va a tener estructuras muy interesantes, como por ejemplo que en su cara posterior vamos a ver los dos tubérculos del fémur, el tubérculo mayor y el tubérculo menor, o trocánter menor y trocánter mayor. Es lo mismo, ¿no? Decir tubérculo o trocánter. Va a tener la cabeza del fémur, vamos a ver el cuello anatómico del fémur y acá en esta región el cuello quirúrgico del fémur. En la cabeza del fémur se destaca una fosita, una pequeña hendidura, que ahí se va a insertar el ligamento redondo. Anoten eso, por favor, chicos, es muy importante. El ligamento redondo se inserta en la cabeza del fémur y es un ligamento intraarticular y extrasinovial. Hay una gran diferencia con respecto a la cara anterior y cara posterior del cuerpo del fémur. Fíjense, la cara anterior del fémur es bastante lisa, mientras que su cara posterior tiene lo que se denomina la línea áspera del fémur. Esta línea áspera del fémur está dada por la inserción de una gran cantidad de músculos en esa línea áspera, mientras que en la cara anterior del fémur solamente se va a insertar o prácticamente uno o dos músculos. Es importante destacar, ahora vamos a ver la imagen, que en el trocánter mayor, por dentro del trocánter mayor, en esta región, va a haber como una cueva, una fosa. Esa fosa se llama fosita digital del trocánter mayor. Fosita digital del trocánter mayor. Entonces, es importante destacar y no se olviden
Esta línea áspera representa la inserción de varios músculos. Esto es lo que decíamos, acá podemos observar la cabeza del fémur y vemos la fosa de la inserción del ligamento redondo. Mientras que en el trocánter mayor, ustedes pueden observar la fosita digital del trocánter mayor. Acá en esta fosita, chicos, ahora vamos a ver, se van a insertar varios músculos. Podemos ver la línea áspera del fémur y podemos ver esta línea que se denomina línea intertrocanteria. Vamos a empezar a hablar de la parte articular de la pelvis. Vamos a comenzar a hablar de la articulación sacroilíaca. Esta articulación sacroilíaca es una articulación que es una anfiartrosis, ¿no? No es una sinartrosis, sino que tiene un poco de movimiento, pero como ustedes pueden observar, es una jungla de ligamentos. Tiene el ligamento sacroilíaco anterior, el ligamento sacroilíaco posterior, innominado, el vago, el sacroespinoso, el ligamento iliolumbar transverso, y tiene dos ligamentos que son muy importantes, que se llaman sacrociático mayor y sacrociático menor. Entonces, de todos los ligamentos que tiene la articulación sacroilíaca, es importante destacar que hay dos que son muy, muy importantes. El sacrociático mayor y el sacrociático menor, ¿no? Este ligamento sacrociático mayor y el ligamento sacrociático menor, vamos a ver por qué son tan importantes. Este ligamento, llamado sacrociático mayor o sacro tuberoso, su inserción va a ser en las espinas ilíacas posteriores, tanto superior como inferior, y se va a ir acá, a insertarse en el borde medial de la tuberosidad isquiática. Forma esta línea curva, ¿sí? Mientras que el ligamento, acá lo vemos bien, el ligamento sacrotuberoso, y luego vamos a tener cruzando este ligamento sacrotuberoso, ligamento sacrociático menor, o sea, más chico, que se llama ligamento también sacroespinoso. Tuberoso, sacrotuberoso, porque va a la tuberosidad isquiática, y sacroespinoso, porque va a la espina, digámoslo, porque va a la región del coxis terminal. El ligamento sacrociático menor, sacrociático espinoso, fíjense, borde lateral de las vértebras sacras, distal la espina ciática. Por eso se denomina sacroespinoso. Espina ciática, tuberosidad isquiática. Fíjense una cosa, estos ligamentos, si uno los observa, por eso digo que son importantes, si uno los observa, van a formar dos orificios. Acá se forma un orificio mayor y acá se forma otro orificio. ¿Sí? Ahí se los señalé, son dos orificios que se van a formar en esta región de la pelvis. Estos orificios van a ser importantes porque por medio de esos orificios van a pasar estructuras vasculares y nerviosas. Estos orificios van a estar divididos. Por ejemplo, el foramen ciático mayor, este agujero más grande, formado por la inserción del ligamento espino o sacroespinoso o sacrociático menor, va a estar dividido por el paso de un músculo que se llama piramidal y que divide esta región en dos. Entonces, por acá va a pasar el músculo, este músculo que estamos viendo acá, se va a insertar y va a atravesar este espacio y lo va a dividir en dos, una región superior y una región inferior. O sea, por encima del músculo piramidal o piriforme van a pasar estructuras como los vasos glúteos superiores y el nervio glúteo superior. Y por debajo, los vasos glúteos inferiores, la arteria y vena pudenda interna, y presten atención, por acá va a salir un nervio muy importante que se llama nervio ciático. El nervio ciático mayor sale por debajo del borde inferior del músculo piriforme hacia el muslo. ¿Sí? Ahí el nervio ciático
va a salir desde la región glútea hacia la región posterior del muslo. Y por último, el foramen ciático menor, mucho más pequeño, va a salir el tendón del obturador interno, los vasos pudendos internos, el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno. Es muy importante, chicos, creo que estos slides ya los puse en la plataforma, pero es muy importante entender qué pasa por cada uno de estos forámenes ciáticos y recordar que el foramen ciático mayor está dividido por el músculo piramidal de la pelvis. Acá tenemos otra imagen hermosa del músculo piramidal. Vemos entonces el espacio o foramen suprapiriforme, infrapiriforme, y acá vemos las estructuras que van a pasar por la región superior y la región inferior de cada uno de los forámenes. ¿Sí? Una imagen, la verdad, que hermosa, en donde con esta imagen ya pueden repasar absolutamente todo. Esta es la estructura de la pelvis. Vamos a ver el ángulo subpúbico de las dos pelvis, tanto la pelvis masculina como la pelvis femenina. Esta es el arco de la pelvis, mientras que ahí tenemos el ángulo subpubiano de la pelvis. Esta es una vista anterior, mientras que acá tenemos una vista posterior de la sínfisis del pubis. Esta pelvis, chicos, este agujero pelviano, esta cavidad pelviana, va a tener diferentes diámetros. Va a tener un diámetro anatómico, va a tener un diámetro llamado oblicuo derecho y oblicuo izquierdo, va a tener un diámetro transverso, va a tener un diámetro biespinal, que acá no está marcado, el biespinal, y va a tener un diámetro, este diámetro que se llama diámetro del estrecho inferior de la pelvis, que va desde el coxis al borde inferior del pubis. Si uno pone la pelvis en una vista lateral, con un corte sagital, vamos a tener el promontorio. Y el promontorio, chicos, va a dar tres diámetros importantes: promonto suprapúbico, promonto retropúbico y promonto subpúbico. ¿Sí? Estos tres diámetros, promonto supra, retro y subpúbico, son muy importantes. Por debajo de él vamos a observar el conjugado mediano y vamos a observar esta línea de punto que marca el eje pelviano. ¿Sí? El estrecho inferior y el estrecho superior de la pelvis va a marcar la inclinación de la pelvis. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta, que la anatomía de la pelvis es muy importante, sobre todo en el sexo femenino, en donde vamos a tener que ver la pelvis para su posterior valoración del parto, ¿no? Si la mujer tiene una pelvis estrecha, probablemente directamente vaya a cesárea. Ahí vemos de nuevo la línea terminal y vemos los tres diámetros, ¿sí? Entonces, promonto suprapúbico mide 11 centímetros, promonto retropúbico 10 y promonto subpúbico 12 centímetros. Esos serían los diámetros transversos, los diámetros oblicuos que tiene la pelvis masculina o femenina. Estas son simplemente para que le saquen una captura de pantalla en donde habla de lo que se llaman las medidas y relaciones de la pelvis. Entonces, el estrecho superior, el estrecho inferior, el estrecho o el ángulo subpubiano, ¿sí? No hay que saberlo, ¿no? Esto lo pongo de referencia para que sepan la importancia que va a tener la anatomía en una destreza o en una especialidad que es la especialidad ginecobstétrica, ¿no? Que tampoco ahora los diámetros te los saca directamente la computadora, pero simplemente para que ustedes sepan que la pelvis tiene muchos diámetros, que no hay que saberlos a todos. Articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral sí hay que saberlo, obviamente, es muy importante, es una artrosis simple y pluriaxial, donde vamos a tener la cabeza del fémur con un ligamento redondo que es intraarticular
extrasinovial. Quiere decir que la sinovial no envuelve al ligamento redondo, en donde va a estar en contacto la cavidad cotiloidea, donde vamos a ver la cara semilunar o la fascia lunata y el trasfondo cotiloideo donde se inserta el ligamento este llamado redondo. Obviamente es una articulación pluriaxial, al igual que la articulación del hombro, tiene muchísimos movimientos y vamos a ver que estas imágenes son más que elocuentes del ligamento redondo, sobre todo. Y esta va a ser la fase de articulación de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, chicos, va a girar en, en este reborde cartilaginoso. Cuando eso se empieza a gastar, el paciente comienza con mucho dolor de cadera y puede ir al reemplazo de cadera. Varias imágenes para que vean la articulación coxofemoral. Esta articulación, chicos, va a tener tres ligamentos. Anoten esto, ¿no? Es muy importante saber que va a haber tres ligamentos. Dos ligamentos van a ser anteriores y un ligamento va a ser posterior. Entonces, dos ligamentos van a ser anteriores y un ligamento va a ser posterior. Vamos a ver el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, este ligamento, y vamos a ver el ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral es posterior. Entonces, ahí lo vamos a ver, al iliofemoral. Vamos a ver el pubofemoral. Y cara posterior, vamos a ver el ligamento isquiofemoral. Estos ligamentos, iliofemoral, con sus dos porciones, iliofemoral transversa e iliofemoral descendente, junto con el pubofemoral, en algunos libros lo pueden encontrar como ligamento en N, ¿sí? Porque forma una N y tiene un nombre propio, se llama ligamento en N o ligamento de Welker. Eso es lo mismo. Entonces, iliofemoral, pubofemoral forman el ligamento en N o ligamento de Welker. Ahí está de nuevo, entonces los ligamentos más importantes que refuerzan la cápsula son iliofemoral, pubofemoral, el isquiofemoral que es posterior y el ligamento redondo. Fíjense, el ligamento iliofemoral, ya dijimos, tiene dos porciones, acuérdense, una transversa y una descendente. Y luego el ligamento pubofemoral refuerza por delante la cápsula articular, se inserta en la cresta petínea y va al trocánter menor del fémur. Y en la cara posterior, el ligamento isquiofemoral, que refuerza la cara posterior de la articulación, la porción posterior del labrum acetabular. ¿Se acuerdan que la articulación del hombro tenía el labrum del hombro? Bueno, acá también hay un labrum más pequeño que el del hombro, pero que refuerza el movimiento que produce la cabeza del fémur en la fosa cotiloidea. Entonces, hemos visto los ligamentos, la sinovial recubre todo lo que es la cara interna de la cápsula hasta las inserciones, se refleja en el borde libre acetabular y lo más importante es acordarse que no envuelve este ligamento, que es el ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular y extrasinovial. Ahí vemos la anastomosis, ¿sí? De las arterias circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial. Son las mismas, acuérdense del mismo nombre de las arterias circunflejas que vascularizan el hombro, ¿sí? Tiene una anastomosis cruciforme que se llama, entonces da las arterias circunflejas para la articulación de la cadera. ¿Qué va a pasar con esta articulación? Esta articulación
Va a tener movimientos de abducción, de extensión, rotación lateral, flexor y aductor. Todos esos movimientos va a tener la articulación de la cadera. Entonces va a haber grupos musculares que producen los movimientos de esta articulación en distintos planos, ¿no? Porque es pluriaxial. Acá estamos viendo el hueso coxal derecho y vamos a ver los músculos que producen la rotación y el movimiento de cada una de estas zonas. Obviamente, la flexión de la cadera va a estar producida por el músculo iliopsoas, el sartorio. Van a ser los dos más importantes. Los dos primeros son los más importantes. El movimiento de flexión es este. Y ahí vemos la acción de los músculos que estamos hablando. Los músculos extensores de la cadera va a ser el glúteo mayor y obviamente el glúteo medio y el glúteo menor. Son los tres más importantes que van a producir la extensión de la cadera, o sea, llevar el fémur hacia atrás. Y ahí vemos la acción de los músculos glúteos. Luego vamos a ver los músculos abductores de la cadera, el glúteo medio y el glúteo menor son los más importantes. Y ahí vemos la abducción de la cadera. ¿Sí? Si ustedes van al gimnasio, sobre todo las mujeres, hacen mucho este ejercicio y el ejercicio anterior para la región glútea. El músculo aductor de la cadera, vamos a tener los aductores, el aductor largo, aductor corto y aductor mayor, que es llevar el fémur hacia la línea media. ¿Sí? Esto está en la plataforma, se los dejé para que lo vean, simplemente explicarles cómo lo tienen que saber. Los músculos rotadores laterales de la cadera, el glúteo mayor, el cuadrado femoral y el obturador interno. Esto es la rotación lateral de la cadera, el movimiento del fémur que hace hacia medial y se va hacia posterior sin llevar el fémur hacia afuera ni hacia adentro, ¿sí? Simplemente rotar el fémur. Los músculos rotadores mediales de la cadera, la porción anterior, el glúteo medio, el glúteo menor, esto es la rotación medial de la cadera, ¿sí? Y ahí habla del glúteo medio y el glúteo menor como primera opción de esa rotación medial. ¿Estamos bien, chicos? ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. miren todo el tiempo que nos llevó ver solamente la parte ósea, movimientos de la articulación, etcétera. Es muy importante saber todo esto, es muy importante que ustedes lo entiendan, porque ahora vamos a entrar en lo que son las regiones musculares. Profe, yo tenía Vamos a una... ver los músculos de la región de la pelvis y vamos a ver los músculos que se denominan músculos pelvis trocanterios, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la región glútea propiamente dicha. Profe, La región glútea, sí, ¿alguien me habló? sí, disculpe, había una alumna que tenía una duda. Dígame, ¿qué Justo le duda? estaba por hablar. Eh, Era Sara. era sobre el espacio suprapiriforme, que Sí, era que si también pasaba a lo que sería el nervio cutáneo femoral posterior. sí, puede pasar. No es constante, pero puede pasar. Oye, gracias. Bien, fíjense ustedes, vamos a hablar de esta región, que es la región glútea, ¿sí? Hay que saber los puntos de reparo de esta región, que va a ser el coxis, el sacro, que va a ser el trocánter mayor, que va a ser la cresta ilíaca externa. Va a haber lo que llamamos el plano muscular superficial y el plano muscular profundo, y luego viene lo que vimos, que es la articulación de la cadera. La miología vamos a tener el plano superficial, donde vamos a tener el músculo glúteo mayor. Vamos a tener un plano profundo, donde va a estar el glúteo medio, el glúteo menor, y vamos a tener todo este compendio muscular que van a ser los músculos pelvitrocanterios. Vamos a ver entonces que ahí va a estar el músculo piramidal, el obturador interno, el obturador externo, va a estar el cuadrado,
va a estar el gémino superior y el gémino inferior. Todos esos músculos van a estar en la profundidad de esta región de la pelvis y la región del glúteo. En esta imagen, simplemente fíjense en esta imagen, chicos, vamos a ver la inserción de los músculos glúteos. Entonces vamos a ver que el glúteo mayor se inserta en la cresta ilíaca, en el tercio posterior, toma en contacto con el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, y desde ahí se va a insertar en el tercio superior de la línea áspera del fémur. Mientras que el glúteo medio se inserta en la fosa ilíaca externa, por debajo de él se inserta el glúteo menor, los dos en la fosa ilíaca externa, y los dos se van a insertar en el trocánter mayor del fémur. ¿Sí? El glúteo mayor, chicos, el glúteo mayor se va a continuar con una inserción superficial en lo que se llama fascia lata o tracto iliotibial. Eso va a ser el glúteo mayor. Puede tener esa inserción en el tracto iliotibial, que es un tracto bastante aponeurótico y que llega hasta el borde superior del peroné. Entonces, simplemente en esta imagen tenemos la inserción de los tres músculos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Ahí les dejo la inserción del glúteo medio, ¿no? En la cara glútea de la región de las líneas glúteas, simplemente digan ustedes en la fosa ilíaca externa, igual que el glúteo medio. Los dos son aductores y rotadores de la cadera. Ahí está el glúteo mayor con su inserción en lo que es la aponeurosis glútea y su inserción distal en lo que es la línea áspera y el tracto iliotibial. Y vamos a ver ahora los músculos pélvico-trocanterios. Como dijimos anteriormente, el piramidal de la pelvis, el gémino superior. Si hay un gémino superior o un gemelo superior, va a haber un gémino inferior. Si hay un obturador externo, va a haber un obturador interno y luego un cuadrado crural. Entonces, vamos a ver este músculo que más o menos ya lo vimos cuando vimos recién lo que es el orificio superior. Entonces vimos que lo atravesaba el piramidal de la pelvis. Este músculo se inserta, como pueden ver, en la cara anterior del sacro, sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, a la cual divide en dos porciones, y va al trocánter mayor. Entonces vayan anotando cuáles son los músculos que se insertan en el trocánter mayor, cuáles son los músculos que se insertan en la fosa trocantérica y cuáles son los músculos que se insertan en el trocánter menor. Esas son las preguntas que le pueden hacer los profes en el examen. Entonces ustedes hacen una lista de músculos del trocánter mayor, en este caso ya tenemos tres, perdón, el glúteo medio, el glúteo inferior y el piramidal de la pelvis. Ahí tenemos la imagen, el cuadrito de inserción del músculo piriforme, otra imagen anterior del músculo, cómo pasa desde el sacro hacia el trocánter mayor. Luego vamos a ver este músculo, que es el obturador interno. Estoy viendo la pelvis por dentro. Y se llama obturador interno porque está insertado en lo que sería la membrana obturatriz. Y desde ahí rodea la escotadura ciática y se va a la fosa trocantérica. O sea que se va a otro lugar de inserción, que es la fosita trocantérica. Ese es el obturador interno. Ahí lo vemos de nuevo, obturador interno buscando insertarse en la fosa trocantérica. Luego vamos a tener por fuera el obturador externo. O sea que el agujero obturador, chico, está obstruido, por llamarlo así, o cubierto por estos dos músculos. Obturador interno, que va a estar por dentro, y este por fuera, y que busca también inserción en la fosa trocantérica. Entonces ya tenemos dos músculos que van a la fosa trocantérica.
Ahí tenemos la imagen con su inserción y luego tenemos los músculos géminos, o sea, los dos gemelos, el músculo gémino superior y el músculo gémino inferior, o gemelo superior y gemelo inferior. Lo primero que tenemos que saber es que los dos también, entonces los dos obturadores y los dos gemelos van a la fosa trocantérica, acá, en la fosa trocantérica. El gémino superior va desde la espina ciática a la fosa trocantérica, es rotador lateral, y el gémino inferior desde la tuberosidad isquiática a la fosa trocantérica. Acá tenemos la inserción de los dos géminos, ¿sí? El gémino superior y el gémino inferior, los dos van a la fosa trocantérica y de origen generalmente pueden decir que los dos salen de la tuberosidad isquiática o por encima de la tuberosidad isquiática. Como pueden ver, las inserciones proximales y distales son muy simples. Si son los obturadores, uno va el interno, sale de la membrana obturatriz interna y el otro de la externa, y los dos van a la fosa trocantérica. Y por último, nos va a quedar este gran músculo que cubre toda la tuberosidad isquiática y es el único que va a la cresta intertrocantérica. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor se va a insertar en esa línea el músculo denominado cuadrado crural. Cuadrado crural. Ahí tenemos una inserción de este músculo que se llama cuadrado crural. Y así hemos visto los músculos glúteos, hemos visto el glúteo mayor, hemos visto el glúteo medio, el glúteo menor, hemos visto el piriforme, hemos visto el gemelo superior, el inferior, ahí vemos pasar el gemelo inferior y el cuadrado crural. Acá veo el obturador interno y no veo el externo porque es una vista posterior. Para ver el interno tengo que dar vuelta el preparado. Y también en la pelvis se van a insertar estos músculos que se llaman isquio, tibio, peroneo, pero los vamos a ver cuando veamos muslo. Cuando veamos muslo, vamos a ver el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Se ha entendido, chicos, la clase de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Me alegro mucho. No quiero hacer tan larga la clase porque sé que ustedes me van a dejar de prestar atención o algunos van a dejar y se van a abrazar a esa almohada que tienen al lado. Pero bueno, creo que es una clase larga, ¿no? De articulación, de ligamentos, en donde hemos destacado lo más importante de estos músculos glúteos, de los músculos pelvitrocanterios. Entonces mañana vamos a continuar con esta clase para que veamos todo lo que es plexo sacro, plexo lumbar, para que mañana estemos bien atentos a esta clase. Esto está en la plataforma y vamos a ver el recorrido de cada uno de todos estos nervios y vamos a comenzar con la región glútea, ¿sí? Entonces, es importante, es importante que mañana se vuelvan a unir los que puedan. Perdón, no, mañana no, el jueves sería. Mañana miércoles no hay Zoom, es el jueves. El jueves vemos el resto de los nervios y comenzamos con las regiones del muslo. Vamos a empezar a ver muslo, que también es una clase bastante larga. Les dejo un abrazo grande, espero que su día sea realmente lindo.